¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy, más que nunca, la realidad. Lo que otros no te cuentan ni te contarán. Lo que otros no te muestran ni te mostrarán. Aquí, diariamente, te lo mostramos, te lo contamos. Clarificamos la información para que realmente estés informado de lo que ocurre en la República Argentina, sin relato del oficialismo que copian los otros medios. Hoy tenemos un programa donde vas a escuchar nuevos audios, nuevas revelaciones del D'Alessio Gate, del escándalo mayor de espionaje ilegal en la Argentina, mientras nos acompañás con el hashtag Esperando a Stornelli, porque mañana el fiscal federal Carlos Stornelli, imputado en este espionaje ilegal, finalmente, después de 3 citas en que no se presentó y estuvo al borde de la rebeldía, mañana a las 11 de la mañana va a estar en Dolores frente al juez federal Alejo Ramos Padilla para responder las acusaciones en su contra, las imputaciones en su contra por este mayor escándalo de espionaje ilegal en la Argentina. Enseguida, Irina Hauser va a estar con ese adelanto. También tenemos nuevos y reveladores audios. Vamos a estar analizándolos con Juana Morín. Y también Juan te va a estar contando quiénes son algunos de los diputados del PRO que salieron a defender a Stornelli. ¿Por qué? Porque Stornelli, devolución de favores, Stornelli en algún momento los salvó a ellos como fiscal militante de algunas graves imputaciones. Vamos a estar hablando esta noche también de la actualidad económica, de esa que el gobierno no quiere que se hable, que te ocultan, que te tapen. El dólar volvió a trepar ya arriba de los 43 pesos. Atrás quedaron las bandas que quería el Banco Central de la República Argentina. La pobreza medida, la pobreza multidimensional, la pobreza tomada según 6 ítems diferentes, no la pobreza atada a los ingresos de los habitantes, que es mucho mayor, que ha trepado ya en 35-36%. La pobreza multidimensional que, según el Observatorio Social de la UCA, aumentó de un 26 al 31%. Y es grave esto porque día tras día se agravan la forma de vivir de miles y miles de hermanos nuestros a lo largo y a lo ancho de la Argentina, que caen producto del pésimo plan económico de este gobierno, ¿no? Y quiero empezar este programa de hoy rindiendo un homenaje a los miles, millones de argentinos que ayer no olvidaron. Estuvieron presentes por Memoria, Verdad y Justicia. Impresionante, multitudinaria, maravillosa demostración del pueblo argentino que no olvida. Esto no fue tapa hoy ni del diario Clarín ni del diario La Nación. Otro hecho vergonzoso para cierto periodismo de la República Argentina. Ocultan lo inocultable, ocultan la memoria, la verdad y la justicia, y esta movilización impresionante, maravillosa. No les gusta al poder político, mediático y judicial tener un pueblo movilizado, millones que salgan a la calle, que reclamen, como el jueves pasado se movilizaron en apoyo a un juez federal. Ayer marcharon por los 30.000 detenidos desaparecidos por el recuerdo y el nunca más en la Argentina. Mire, a pleno pongamos esto porque vale la pena realmente ver lo impresionante de esto que también te ocultaron en el día de ayer, que no te mostraron, pero que es inocultable, porque la realidad de este país ya no la pueden tapar más. ¿Usted se imagina si esto te tapan, te ocultan en democracia, lo que te habrán tapado o ocultado durante la peor dictadura militar que
que vivió la República Argentina? Y nuestro abrazo solidario, no solamente a todos los que se movilizaron, sino a las madres, abuelas, a los familiares de detenidos desaparecidos en la República Argentina. Bien, nos vamos al primer tema de esta noche, la pobreza multidimensional, medida por el Observatorio Social de la UCA. En la Argentina, durante el 2018, 1.900.000 nuevos pobres. 1.900.000 nuevos pobres, producto de este gobierno, del plan económico de este gobierno. Vamos a los datos duros de esta dura realidad. 31,3 creciendo, 12.700.000 pobres en el país. Ahora Fernando va a explicar qué es este concepto de multidimensional y no atado al ingreso, que la pobreza medida respecto al ingreso está, según la UCA, arriba del 35%. Se sumaron 1.900.000 nuevos pobres, en la cifra más alta desde el 2010. 7.500.000 son pobres estructurales. La pobreza estructural aumentó del 16,6 al 18,6. Alimento y salud, fíjese, 19% estaba antes, hoy 22,8. Empleo y seguridad social, antes 26,2, ahora 30,2. Lo primero producto de la inflación imparable y lo segundo debido a la desocupación que creció también en los datos oficiales del INDEC. Fernando Alonso, buenas noches. ¿De qué hablamos? Vamos a explicar este término, ¿no? De la pobreza medida en términos multidimensionales. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Vos lo explicabas al principio, ¿no? Hay varias formas de medir la pobreza. Argentina históricamente midió la pobreza por el nivel de ingresos. ¿Cuál es el costo de acceder a una canasta básica de bienes y de servicios? Y eso te da el piso de la indigencia y el piso de la pobreza. Vos sabés a partir de ahí cuánto necesita ganar una familia para poder acceder a esos bienes, y eso es el límite. Hay otra forma de medir la pobreza, que es a través de los bienes que te ofrece el Estado al servicio de los ciudadanos. Y eso es lo que está introduciendo ahora la UCA, y eso es lo que quiere introducir también el INDEC como forma de medir la pobreza. El jueves va a salir el indicador de pobreza del INDEC, todavía con la medición tradicional, así que ahí vamos a saber verdaderamente en términos históricos cuál es la pobreza de la Argentina, que ya muchos se están ubicando arriba del 35%, esperan un número arriba del 35%, solo por el hecho de que durante 2018 hubo alta inflación, los salarios perdieron frente a los precios, hubo una pérdida de poder adquisitivo de 15 puntos, eso te dispara la pobreza en Argentina. Lo que hizo la UCA a un número altísimo, 35, sí, que es lo que ya está midiendo la UCA ahora, ¿no? Probablemente se quede arriba del 35%, claro, según algunas estimaciones que se estuvieron haciendo. Ahora, la UCA lo que hace es decir, bueno, hay otra forma. Una persona recibe distintos bienes y servicios del Estado, puede tener acceso a la salud y a la educación, acceso al trabajo y a los ingresos básicos, acceso a agua potable y cloacas, acceso a... son 6 ítems que mide la pobreza. Entre ellos están todos los bienes que te debería prestar, por ejemplo, seguridad, claro, está incluido ahí. Ahora es muy interesante porque cuando uno ve lo que pasó desde 2010, que se lleva adelante esta encuesta, hasta el año pasado, 2018, nota que la pobreza, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con indicadores de ingresos como trabajo, como salud, como educación, lo que brinda el Estado, venía mejorando hasta 2015 y empeora desde 2015 hasta ahora. Lo que mejora es, por ejemplo, el acceso a pavimento, el acceso a red de cloacas o el acceso a agua potable, que son obras que tienen maduración de 3, 4, 5 años. Por lo tanto, lo que está madurando ahora son inversiones que se hicieron probablemente desde 2014 y 2015 en adelante. Así que ahí es como se ve el quiebre, el verdadero quiebre en la evolución de la pobreza. A partir de 2015 sube
lo que tiene que ver con ingresos. Muy bien, el dólar nuevamente para arriba, imparable, pese a las altísimas tasas del Banco Central, hoy ya superó la barrera de los 43 pesos, cerró a 43.01, no hay tasa alta que frene al dólar, imparable, marca un nuevo récord en la era de Mauricio Macri, cerró a 43.01. Y el consumo, que lamentablemente sigue cayendo, desmoronándose en la República Argentina. La venta en supermercados cayó 10,5, venta en mayoristas 15,2, las ventas en shopping 15,1, todos datos oficiales del INDEC. Se vuelve a desmoronar el consumo en la Argentina. Sí, venta de autos también, otro ítem que cae. La venta de autos nuevos se derrumba 50% en marzo y el sector no ve salida. 50% se derrumba la venta de autos, la industria automotriz, muchos de los cuales están licenciando personal, suspendiendo o de otra forma también, muchos casos, echando, con las fábricas paradas prácticamente de autos en la Argentina, ¿eh? Y los precios que van a subir para arriba, 4,5% el precio de los nuevos, se espera el aumento a partir del mes de abril, ¿eh? La industria, datos de la Unión Industrial Argentina, otra vez datos preocupantes para el industricidio del gobierno de Macri. $7 cayó en enero. 7% cayó en enero. Que esto está marcando, Fernando, ningún brote verde de los que habló el ministro Duhovne, ¿no? Que haya caído 7% en enero, la industria sigue demostrando que está todo en recesión, ¿no? No solo marca ese 7% que cayó, sino que advierte que hasta en los primeros 6 meses no va a haber ninguna recuperación y la recuperación que pueda haber en el segundo semestre no lo va a compensar y esperan un año con caída de 2,5% sobre lo que ya cayó en 2018, ¿no? Todo otro año de caída de la actividad fabril. Y los despidos, diciembre del 2018 respecto a diciembre, se volvió un poquito loca la máquina, no la podemos, los datos las vuelven un poquito loca. En la industria, 61.030 nuevos despidos en diciembre del 2018. Comercio, 36.322 despidos. En la construcción, en el mes de diciembre del 2018, 13.613 despidos. Fíjense, en industria, en comercio y en construcción, solo en el mes de diciembre del 2018 más de 100.000 despidos en la Argentina. Pero para el gobierno de Macri está todo bien, vamos por el camino correcto. La realidad los abofetea todos los días. La realidad les hace caer el relato mentiroso que tiene el gobierno de Macri todos los días. Demuestra la insensibilidad de un gobierno que está desconectado totalmente de la realidad. Y fíjese los cierres, lamentablemente, porque esto hoy cerró Industrias Lácteas Buenos Aires, ubicado en Trenquelauquen, despidió 27 trabajadores. Qué raro, ¿no? Que renuncie, que cierre una planta láctea cuando hay tantos problemas con el abastecimiento y con los precios. Sí, que se suma a muchas que están cerrando ya, ¿no? Sobre todo tambos que cierran. Y tras casi 25 años, el shopping del Parque anunció su cierre definitivo el próximo 30 de junio. La caída en venta y suba de costo lo hizo insostenible. Hay 200 empleos en riesgo producto de este shopping que cierra sus puertas, producto de la crisis económica de este gobierno. Muy bien, esperando a Stornelli es el hashtag con el que nos estás acompañando, con el que vos también te sumás para que este tema, tapado por los grandes medios, se conozca. Mañana el fiscal Carlos Stornelli, Irina, finalmente parece que va a concurrir porque el juez le anticipó que si no, lo mandaba a buscar por la fuerza pública. Va mañana Stornelli, ¿no?
Hola Gato, buenas noches. No está del todo claro. ¡Epa! No está del todo claro. Su abogado hoy a la mañana dijo públicamente que era probable, pero hay versiones de las últimas horas que surgen de la propia defensa, donde está puesta en duda la presencia de Stornelli. Aún presentando un escrito, debería ir él mismo en persona a la citación a Dolores, a la citación ante el juez Ramos Padilla, que es una citación a Ahora ahí, indagatoria. a ver, Irina, entonces si mañana Stornelli no iría, porque hoy, como bien decís vos, el abogado dijo que va a ir, ¿no? Esto Ahora, es lo que dijo el abogado hoy a la mañana. Qué situación mentirosa que se da entre los dos, porque el viernes Stornelli dijo que no podía ir porque el abogado tenía una audiencia. No quiero pensar que están ninguneando al juez, ¿no? Entre los dos, que se pasan la pelota y están ninguneando. Creo que si mañana no va, no solamente lo puede declarar en rebeldía, sino que lo va a mandar a buscar con un patrullero directamente el juez, ¿no? Da la Porque le están tomando el impresión, pelo ya. da la impresión de que lo que uno puede asegurar es que si no va, sí lo va a declarar en rebeldía, porque ya lo dijo, el juez lo anticipó en un escrito. Y puede ser que Stornelli prefiera que lo declaren en rebeldía y mantenga en suspenso su situación. No te olvides que todavía falta una definición de la Cámara Federal de Mar del Plata acerca de cuál es el juzgado competente para investigar toda esta trama gigantesca de operaciones, de espionaje, de extorsiones. Todavía falta esa definición de la Cámara y uno no podría descartar que Stornelli esté jugando a eso. No lo sabemos. Insisto, su abogado hoy a la mañana dijo que todo hacía suponer que iba. Pero en las últimas horas hay otras versiones que lo ponen en duda. Muy bien, vamos a repasar una semana que va a ser muy caliente en el mayor escándalo de espionaje ilegal que sacude al poder político, mediático y judicial que salpica para todos los costados, ¿eh? Mañana, entonces, en Dolores, tiene que presentarse sí o sí el fiscal Carlos Stornelli. Será indagado, el tercer llamado que le hace el juez. Su abogado, Roberto Riva, adelantó que en principio irán a Dolores y presentarán un nuevo escrito. En principio, como bien decía Irina. Juan Bidone, atención con este dato, fiscal de Mercedes de licencia forzada por la Corte bonaerense. Será indagado el miércoles 27. Está imputado como parte de la asociación ilícita dedicada a realizar espionaje. Bidone se había presentado espontáneamente ante Ercolini, donde reconoció que intercambiaba información con D'Alessio. No se presentó la semana pasada ante el juez Luis Rodríguez. ¿Y por qué lo llama Ramos Padilla, Irina? El juez Ramos Padilla lo está citando como un posible partícipe de esta asociación ilícita que él describe. Las imputaciones son similares a las que hizo el juez Rodríguez. Lo que pasa es que las extiende a otros posibles casos. ¿Qué es lo que hacía Juan Bidone como fiscal de Mercedes, un fiscal dedicado a delitos complejos? ¿Y qué es lo que hacía en consonancia con Marcelo D'Alessio? Le daba información reservada, información que está en registros que son de acceso prohibido, a los que no puede acceder cualquier persona, como por ejemplo el registro de la Dirección Nacional de Migraciones, entradas y salidas del país de personas. ¿Qué más? Entrecruzamientos de llamados telefónicos de personas, de cualquier persona que le pidiera a D'Alessio. Hay distintas carpetas en la causa, vos sabés que esto es lo que se está analizando. En la situación que hoy hace, en la citación que hace el juez Ramos Padilla, especifica que se refiere a ese tipo de maniobras en las que habría participado Bidone, en consonancia con D'Alessio, dándole información e intercambiando quizá para alguna de las causas que sí tramitaba. Pero tenés el ejemplo de Pedro Echeves, en el cual le entrega información a D'Alessio, y él no estaba investigando a Pedro Echeves. Pide esa información en el contexto de otra causa, de la causa del triple crimen de General Rodríguez. Y esto se puede haber multiplicado en otros expedientes también, Bien. ese mismo mecanismo. Bárbaro, gracias Irina. Y la última citación será la del titular de la AFI, Gustavo Arribas, convocado por la Bicameral de Inteligencia para el jueves 28, también en el marco del D'Alessio Gate, de las derivaciones. Cada vez más salpica a la AFI este escándalo de espionaje ilegal, ¿eh? Y vamos a repasar las imputaciones que el juez Ramos Padilla
le ha hecho al fiscal federal Carlos Stornelli. Por esa, no nos olvidemos este concepto. El juez Padilla habló de relaciones promiscuas que tenía Carlos Stornelli con Marcelo Sebastián D'Alessio, a punto tal de una confianza, de estar juntos en Pinamar, filmados, hablaban, se intercambiaban mensajes. Trabajaba para Carlos Stornelli, este personaje del que ahora nadie conoce. Trabajaba para Carlos Stornelli, iba a su fiscalía como un gran conocido y participaba incluso de algunas indagatorias y sacaba fotos sentado ahí. Ahora nadie lo conoce, ni los periodistas ni los medios que le daban mucha cabida. Y ahora te vas a sorprender con un audio de Marcelo Sebastián D'Alessio. Vamos a las imputaciones a Stornelli. Fiscal multiacusado, haber actuado conjuntamente con Marcelo D'Alessio y otras personas que se encuentran siendo identificadas e investigadas en maniobras de espionaje ilegal que guardaban relación con las investigaciones judiciales a su cargo. Haber tomado parte de la maniobra coactiva en perjuicio de Gonzalo Brusa-Dovat, mediante la que a través de amenazas se obligó a que prestara declaración en la sede de la Fiscalía a cargo del imputado el día 4 de febrero del 2019, en la que denunció una serie de presuntos delitos en la empresa PDVSA Argentina o en firmas vinculadas. Stornelli conocía que Brusa-Dovat, a quien D'Alessio lo identificaba como arrepentido, había sido objeto de estas maniobras ilícitas, sin perjuicio de lo cual se le recibió declaración testimonial ante el acuerdo que se había generado al respecto con Marcelo D'Alessio. Se le imputa haber reclamado a D'Alessio que lleve a cabo una filmación a través de una cámara oculta al doctor José Manuel Ubeira, letrado defensor de Oscar Thomas, imputado en el marco de la causa denominada Cuadernos, cuya investigación está a cargo del propio Stornelli. Haberle solicitado a D'Alessio que llevara adelante de manera paralela una investigación vinculada a la causa de los Cuadernos, en particular una operación de inteligencia mediante medios extorsivos y de intimidación para investigar la posible participación de Pedro Echevez en posibles maniobras ilícitas, quien lo termina denunciando a D'Alessio. Y la última, haber ordenado a D'Alessio una maniobra de filmación con cámara oculta al doctor Javier Landaburu. D'Alessio afirma que Stornelli estaba pidiéndoselo como gestión personal porque le quería hacer un daño a dicho abogado en virtud de que tenía la voluntad de efectuar una presentación, señalando que el fiscal había coaccionado y agredido a Paolo Roca y Carlos Wagner. Hoy, en la soledad que está Stornelli, hubo un tímido comunicado de un grupo de diputados del PRO. Algunos radicales dijeron: a mí no me consultaron, no sabía que iba a firmar. Pero ¿quién encabeza, Juan, este apoyo tibio a favor de Stornelli? Buenas noches, Juan. ¿Qué tal, Gato? Buenas noches. Así es, 30 diputados y diputadas de la Alianza Cambiemos presentaron ante el Procurador General Eduardo Casal una suerte de escrito en apoyo a Stornelli, que en realidad no tiene ningún tipo de incidencia, o no gravita. En realidad es simplemente adelantando supuestas maniobras, muy parecido a lo que había presentado Elisa Carrillo la semana pasada, supuestas maniobras para reemplazar a Stornelli de la causa de los Cuadernos. ¿Cuál es la particularidad, como bien marcabas, en esto? Quien lo presenta, quien toma la iniciativa es Graciela Ocaña, la hormiguita anticorrupción. Bueno, Graciela Ocaña se pone la camiseta y sale a bancar a Stornelli. Muchos se preguntaban por qué. ¿Por qué hace este tremendo acto Graciela Ocaña si en realidad el juez simplemente está investigando y con bastante cautela y con bastante precaución? Bueno, es necesario aclarar que Graciela Ocaña es amiga personal del fiscal Carlos Stornelli, al punto tal que Stornelli el año pasado, cuando surge el escándalo de los aportantes truchos, que involucraba a la gobernadora María Eugenia Vidal, a Esteban Bullrich y a la propia Ocaña,
Stornelli decidió, en primer lugar, abrir la causa por lavado de dinero y cuando se apaga a nivel mediático, cuando deja de tener ruido, cuando deja de tener lugar en las páginas de los diarios, Stornelli decide sacar la causa, prácticamente anularla, enviarla al fuero electoral y salva a Graciela Ocaña. En esa semana se la vio a Graciela Ocaña particularmente en el despacho de Carlos Stornelli directamente, es decir, hay una relación de cercanía absoluta. Y hoy hubo un diputado, Alejandro Echegaray, que se enteró al aire en una radio que figuraba firmando este escrito. A ese nivel estamos. Sí. Son 30 los diputados. Ahora, ¿cuántos saben que firmaron efectivamente? No lo sé. Graciela Ocaña ya tiene bastante cancha en esto de robarle la identidad a alguien y hacérselo pasar para utilizarlo en su beneficio, ¿no? Así es, totalmente. Pero un fiscal muy solo y cada vez más complicado. Y esperando a Stornelli, nuestro hashtag con el que nos podés acompañar. Vamos a ver si finalmente mañana se presenta ante el juez que lo imputa o está en rebeldía frente a la justicia. Bien, seguimos con la saga de los audios de Marcelo Sebastián D'Alessio. La mancha venenosa se extiende. Vamos a seguir presentándote esta semana nuevos y escandalosos audios, porque mientras los medios mayoritarios lo tapan, ocultan este tema, no te lo muestran, los funcionarios del gobierno salpicado dicen: ahora, yo no los conozco. Los periodistas que trabajaban con D'Alessio ahora dicen: no lo conozco. El escándalo crece, las evidencias y las pruebas están. Patricia Bullrich ha sido una de las ministras más nombradas por D'Alessio. Patricia Bullrich dice: la verdad yo no lo conozco, lo vi una sola vez, pero D'Alessio iba a hablar a los programas de televisión en nombre de Patricia Bullrich. Escuche este audio revelador de Marcelo Sebastián D'Alessio hablando de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. A mí me expone que cuando yo tengo que hacer, por ejemplo, en Uruguay, un trabajo, yo ahora tengo que mostrar una cámara oculta que hice con el Quechulá. Sí. A mí me tiene que poner barba, me tiene que poner esto, me tiene que poner lo otro, me tiene que poner más barba ahora, me tiene que poner... Tengo que contar la voz. ¿Por qué? Porque tengo que salir una vez por semana después de televisión para contar los beneficios y la moralidad, la concha, ¿no? A mí no me conviene salir en televisión, porque hace 2 años cambió la política. Claro. No es porque yo quiero. Ahora, yo digo una cosa, si yo salgo y encima le aviso a Patricia: che, Pato, mirá, voy a defender el tema de las armas eléctricas, no de las Taser. Ahora ella te pidió que defendieras. Sí. Claro. El protocolo, ella me dijo: Marcelito, ¿podemos tener una reunión? Sí. Me fui. Sí. Mirá, Marcelo, sí. Necesitamos 1 o 2 voceros que no seamos nosotros que apoyen esto. Ajá. Ya tenemos uno. Sí. ¿Me das una mano con el tema del protocolo? Entonces fui a TN, fui a Canal 13, salí en Canal 13. Qué bueno, también confía en vos, porque si te da una... ¿Cómo es la relación con ella? Buena, ¿no? Bueno. Ahora ella está... Quedó... A ver, ella no, pero igual quedó muy mal porque nosotros teníamos previsto proponer el tema de la base militar en Corrientes, una base militar americana. Bueno, se explaya mucho Marcelo Sebastián D'Alessio con el vínculo con Patricia Bullrich. Y este dato que aporta, que estaba hasta gestionando con Aguad una base militar norteamericana en Corrientes. Atención, hasta en eso estaba relacionado al gobierno. Cada vez, Juan, los vínculos se van, en vez de diluirse, fortaleciendo más con el gobierno. Está claro, ¿no? Sí, tremendo. Realmente es impresionante cómo D'Alessio va contando que él no quiere ir a la televisión, que él no quiere hacer medios de comunicación, que no le interesaba ir a Canal 13, a TN, a los distintos medios donde se mostraba, sino que se lo pedía el gobierno, que se lo pedía la propia ministra Patricia Bullrich. Según dice D'Alessio, y ahí se explica qué hacía D'Alessio muchas veces en los medios de comunicación, presentándose como un especialista en distintos temas, se lo pedía a la ministra Bullrich. Dicen: me necesitan a mí de vocero, necesitan voceros que hablen no como funcionarios, sino como gente especialista que banca al gobierno. ¿Y por qué siempre insistimos en que D'Alessio no es un loquito suelto? Porque eso se contrasta después con la realidad. Cuando uno va
después a ver si efectivamente D'Alessio participó de estas notas, es así, digamos. Vos tenés el audio donde D'Alessio dice, me manda a Patricia Bullrich a hacer de especialista y a bancarla en el tema protocolo, en el tema de las pistolas Taser, y después ponés la tele y lo encontrás a D'Alessio firmando artículos en distintos medios de comunicación y en la televisión. Realmente no se entiende cómo la ministra Bullrich todavía no pudo explicar las imágenes que la muestran junto a D'Alessio y todavía tiene mucho que explicar por los audios que estamos mostrando hoy donde se detalla su relación con Marcelo D'Alessio. Y hay otro audio más, escúchelo, La veo esta chica, ¿cómo es? Burrich. Yo la veo es buena piba y se ve que es inteligente, ¿no? Sí, está perdida como un monstruo sin agua. Esta sí. Y a vos, es decir, vos cuando, claro, acude a vos permanentemente, siempre. No, siempre no, pero una vez cada mes. Eso no entiendo. En cuanto a la seguridad, acude a vos. Porque si vos... Seguridad sí, pero no tiene la interna, y ella sabe que... De seguridad no sabe un poro. No sabe nada. No. Tiene buena voluntad. Tiene buena voluntad y es la mejor ministra que tiene este gobierno, lo cual la campaña de este año va a ser en base a los logros de seguridad. Claro, porque ha sido extraordinario. Bueno, vos también has metido mano en... Yo hice las bobinas, ahora te paso todas las fotos. Sí, la vi. Todas las incautaciones, las 8 incautaciones más grandes que se hizo, las 8 incautaciones más grandes que se hicieron de cocaína y de marihuana en el país, las hice yo. El agua. Y ella sabe que es... Sí, yo hago todos los operativos. Yo le doy todo, una vez que tengo todo armado, ahí yo me manejo con 2 o 3 jueces federales. Bueno, Marcelo Sebastián D'Alessio hablando de la ministra Patricia Bullrich, pero además D'Alessio adelantando lo que va a ser uno de los ejes de la campaña de este año, justamente la seguridad. El tipo ya hasta te adelantaba ejes de campaña que el gobierno iba a hacer. No era un loquito psiquiátrico suelto, Estaba muy consustanciado con miembros de este gobierno, con la AFI, y estos audios demuestran esa conexión, por más que el gobierno se quiera hacer el desentendido. Por eso el poder político, mediático y judicial está tan nervioso. ¿Sabe lo que falta todavía escuchar de D'Alessio, ver, desentrañar de todo esto? ¿Sabe cuánto más puede salpicar? Por eso el poder político, mediático y judicial está muy nervioso, desesperado. Ni que hablar de algunos colegas. Muy bien, ya vamos a seguir con este tema porque está Sergio Berni, exsecretario de Seguridad, a quien le vamos a preguntar sobre esta red de espionaje que está saliendo a la luz, y obviamente que vamos a hablar de política. Pero antes vamos al tema del día, el dato del Observatorio Social de la UCA, que en base a este análisis multidimensional ha establecido este aumento en la pobreza en la República Argentina. Agustín Salvia, buenas noches, Agustín, ¿cómo le va? Buenas noches, Silvestre. Bueno, gracias. Nos interesa que nos explique este aspecto del análisis de la pobreza multidimensional que ustedes realizan, ¿no? Que no es, que bien usted lo ha aclarado, en referencia a ingresos de los habitantes, ¿no? Incorpora el elemento de ingresos o no, dependiendo del criterio que se utilice, pero es importante señalar que nosotros ya en diciembre habíamos destacado que la pobreza en Argentina durante el año 2018, comparado el tercer trimestre contra el 2017, había tenido un aumento importante a 33,6% de la población. Ese aumento, que venía de 28 a 33%, 34%, bueno, el INDEC lo informará este próximo jueves en cuanto a qué ha ocurrido por la pobreza con ingresos. Lo que en este informe efectivamente damos cuenta es la evolución de 6 dimensiones e indicadores de derechos económicos y sociales fundamentales. En materia de salud, como el hecho de no experimentar experiencias de hambre o tener la posibilidad de ser atendido en un hospital y tener acceso a los medicamentos o a un médico. En materia de vivienda, no vivir en condiciones hacinadas, en una vivienda relativamente digna. En materia de servicios públicos, tener acceso a cloaca o agua corriente. En materia de educación, poder acceder
a la escuela primaria para los chicos, a la secundaria para los adolescentes y o terminar el secundario para los jóvenes. En materia de trabajo, el poder tener al menos en el hogar a alguien que pueda generar un ingreso vinculado a la seguridad social o que vincule al hogar con la seguridad social, o sea, un jubilado en esas condiciones y no esté desocupado de larga duración. Y en materia de medio ambiente, tener un sistema de recolección de residuos, no vivir en un área contaminada por las fábricas, industrias o espejos de agua contaminada. Bueno, cuando tomamos esas 6 dimensiones con 17 indicadores y los cruzamos, es decir, los medimos y evaluamos del año 2010 hasta la fecha, bueno, tenemos una línea de tiempo, varias líneas de tiempo que marcan cómo ha evolucionado el bienestar económico y social desde un enfoque de derechos en Argentina. Y si después lo cruzamos con la pobreza por ingresos, lo que tenemos son indicadores de pobreza más estructural. Es decir, población que está afectada por derechos económicos, sociales, por recursos públicos fundamentales, al mismo tiempo que no tiene los ingresos necesarios para dejar de ser pobre o justamente para no sufrir las carencias monetarias que genera la situación de pobreza. Es decir, ese es el dato que dimos, 31,3% es la población que está afectada por esa doble dimensión. Se es pobre por ingresos y al mismo tiempo en alguna de las dimensiones que estamos señalando. Y además, un 18,6%... No, digo, Agustín, sí, que además de esto que usted está muy bien marcando, una degradación en estas condiciones de hábitat, en estas condiciones de vida digna que todo ser humano tiene que tener, una degradación constante, ¿no? Que eso es lo que ustedes también están marcando. Sí, un agravamiento de la pobreza estructural. Justamente cuando tomamos a 3 o más de esas dimensiones y le sumamos el problema de ser pobre por ingresos, bueno, ahí tenemos el 18,6% de la población. Esto viene, es importante destacar que tal vez indicadores de dimensiones como el hábitat, la vivienda, el medio ambiente o incluso los servicios públicos han logrado vienen mejorando desde el año 2010 a la fecha. Se habían estancado en 2013, 2014 y 2015 y volvieron a bajar esos déficits en el año 2016, 17 y 18. Sin embargo, no compensan y no compensaron el agravamiento que generó los problemas de aumento de problemas de acceso a la salud, a la educación o a un empleo, y mucho más a la caída de la remuneración real que significaron los trabajos y el aumento de la precariedad laboral en estos últimos 2 años. La inflación que afecta, ¿no? Bueno, a partir de la inflación, pero todo esto habla de una situación, de una población, a veces incluso donde más ha crecido este problema tiene que ver con el propio conurbano, ¿no? Sí. El conurbano bonaerense ha sido el lugar de mayor conflictividad en términos de caída de las capacidades de ingresos y también de recursos de bienestar social. Salvia, yo estaba mirando la tabla que ustedes difundieron y medio ambiente y servicios básicos es como lo único que siguió bajando o siguió mejorando en el servicio. Todo lo demás empeoró de 2015 para la fecha. Y esto lo que parece transmitir es la sensación de que esas obras eran como que tardan mucho en madurar, tardan 2, 3, 4, 5 años, la de medio ambiente, agua potable o cloacas. Todo lo que el gobierno dejó de hacer parece estar reflejado en esta, ¿no? Porque empeora salud y educación, que es de un momento para el otro, empeora el trabajo, que es un momento para otro, empeora el servicio, algunos servicios que tienen que ver con lo que presta el Estado de un año para el otro. Y lo que venía era como que lo único que quedó es una onda que todavía no se agotó, pero que a partir de la paralización de la obra pública da la sensación de que ni siquiera en esos sectores va a haber mejora. Y bueno, para el año 2019 efectivamente es muy probable. Y es cierto lo que estaba usted describiendo, ese es el panorama. Agrego que otra mejora también tuvo que ver con la vivienda, a través del propio ahorro de la familia que terminó su propia construcción o su propia casa o redujo el nivel de hacinamiento. Son tendencias que venían ya desarrollándose y que siguieron mejorando, pero que claramente lo que ha empeorado, al menos este último año, es la situación del empleo, de la salud y de la educación. Bueno, sí, son claros indicadores de empeoramiento, junto con un aumento incluso de la inseguridad alimentaria severa, es decir, las experiencias de hambre a nivel de las familias más pobres. Tremendo. Produciendo un efecto de empobrecimiento estructural que,
que se resuelve de distintas maneras. Una parte tiene que ver con la obra pública y con la inversión en infraestructura social, pero sin duda va a tener que ver también con una política educativa, sanitaria y de creación de trabajo y de empleo que a través de la inversión y de la pequeña y mediana empresa, que en este actual contexto recesivo, de estancamiento y al mismo tiempo inflacionario, no parece vislumbrarse como una alternativa de corto plazo. Si la salida tiene que ver, porque buena parte de algunos de estos indicadores se mejora cuando la familia tiene sus propios ingresos a través del trabajo, no a través de más programas sociales, sino a través del trabajo. El programa social hace que no aumente más la pobreza estructural o el hambre, pero no resuelve el problema de inclusión. Una familia con trabajo, una familia con un ingreso digno, con un empleo digno, una familia que pueda encontrar oportunidades de trabajo y de educación y de salud, incluso con sus propios ahorros, o que mejore su propia vivienda, o que se conecte al gas, o se conecte al agua, o se conecte a la cloaca disponible, bueno, esa familia requiere recursos. Y en el actual contexto inflacionario y recesivo, no están esos empleos y el salario no alcanza y la remuneración no alcanza, produciendo este efecto de empobrecimiento estructural y mucho más en el conurbano bonaerense. Agustín Salvia, muchas gracias como siempre, muy interesante, y bueno, son datos que esperemos las autoridades los tomen, en vez de criticar, los evalúen y los tomen en cuenta. Muchas gracias. Gracias, Silvestre. Yo propongo también que estos temas estén en la agenda política, en el debate político electoral, ya no como soluciones, como promesas fáciles para sacar un país supuestamente de la pobreza, sino para efectivamente resolverle el problema a la gente. Así es, efectivamente. Gracias, Agustín, un abrazo grande. Un abrazo. Agustín Salvia, titular del Observatorio Social de la UCA, para analizar en profundidad, y estos sí que tienen que ser temas del debate cotidiano. Sergio Berni, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, señor. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Qué le parece todo este escándalo de espionaje ilegal que está saliendo a la luz? Recién escuchaba usted D'Alessio hablando en la forma que hablaba de la ministra de Seguridad. Bueno, la verdad que no dice nada que nosotros no supiéramos, el mundo de la política, el mundo periodístico no supiera que venía pasando. Lo único que D'Alessio lo que hace es evidenciar y poner pruebas firmes sobre una cuestión que tiene que ver con esa interrelación promiscua, como bien lo dice el juez Padilla, entre la política, los medios y la justicia. Una relación que es muy perjudicial, no solamente lo que está pasando, sino cómo lo está tratando el gobierno, ¿no? Desde pedir la destitución por parte del presidente de la Nación al juez Ramos Padilla, no concurrir y no prestar su teléfono a la justicia para que se investigue qué fue lo que pasó, todas las trabas que le están poniendo al juez para que D'Alessio, cuando fuera a declarar, no fuera de manera que estuviera solo con el juez, sino que se hiciera a través de una teleconferencia para poder, diciendo o excusándose que no había plata para la nafta, poder tener una permanente interacción en la declaración de D'Alessio. O sea, todo una vergüenza. Y después el escándalo de que cómo quieren que termine, ¿no? Destituyendo al juez, dando de baja a la AFI, entendiendo como que si la AFI fuera un elemento que no fuera necesario para la nación. Y bueno, un gran papelón, la interrelación con algunos diputados que permanentemente hacen denuncias que están en la gran mayoría de los casos totalmente desvirtuadas, cómo D'Alessio terminó siendo testigo en una causa que llevaba a la justicia, donde el perito que hacía la justicia fraguó la pericia para perjudicar a debido, y cuando esa pericia toma estado público y que queda nula porque está fraguada, aparece D'Alessio dando testimonio. Bueno, toda Ahora, una Sergio, verdadera... está saliendo mucho a la luz muchas de las confesiones de D'Alessio, de los armados de causa que D'Alessio con Stornelli llevaban adelante, y hay muchos hechos que rozan lo que fue en su momento la investigación por el caso Nisman. Por ejemplo, estas pistas de iraníes que él va a investigar en Uruguay, que Carrió denunciaba. ¿Cree que también desde ahí ya D'Alessio o algún entramado había? Mire, no cabe ninguna duda que, primero hay que explicar qué hacía D'Alessio cuando fue la famosa extradición de Pérez
Corradi. Se acuerda Sí, que sí, la sí. ministra Patricia Bullrich se jactaba públicamente que venía Pérez Corradi a la Argentina y que Aníbal Fernández Exacto. tenía que estar buscando un buen abogado. Bueno, la pregunta es qué hacía D'Alessio en el medio, no lo decimos nosotros, lo dijo Broyman, que era el abogado de Pérez Corradi. En la entrega de mayo De también. mayo, en la entrega de mayo estaba él en la prefectura, mientras estaba Patricia Bullrich ahí. Fotos donde están aparentemente en reuniones de seguridad gestando la coordinación para el G20. Bueno, tiene muchas cosas que explicar, claramente que nadie le cree, y lo más importante es si D'Alessio va a hablar o va a permanecer en silencio, ¿no? Claramente que sabe del riesgo que corre si abre la boca. Eso lo tiene muy claro. Ahora, fíjese cuál es la diferencia cuando va Nisman al Congreso y cuando va Ramos Padilla. Cuando va Ramos Padilla, el oficialismo no se presenta, dice que no corresponde. Cuando Nisman fue o querer ir al Intentaba Congreso, ir, exacto. la presidenta de la Nación levantó el sumario y levantó la confidencialidad de la información clasificada de los servicios inteligentes para que todo el mundo supiera qué era lo que tenía que decir Nisman. Todos los diputados del oficialismo estaban dispuestos a ir al Congreso y además aportar todo lo que el juez o el fiscal, mejor dicho, necesitaba para investigar. En este caso piden su destitución, no van, dicen que no presentan las pruebas. Fíjese cómo ante diferentes circunstancias siempre se manejan de manera distinta de acuerdo a las conveniencias o a los miedos, como usted muy bien dice, que deben tener. Obvio. ¿Se anota en la carrera para gobernador de la provincia de Buenos Aires? Sí, el viernes pasado hicimos el lanzamiento oficial en la ciudad de San Nicolás, en un acto multitudinario, en un lugar que quedó más de para 7.000 personas, quedó mucha gente afuera, nos acompañó Daniel Scioli, un acto lleno de mística, de emoción y por sobre todas las cosas donde propusimos toda la visión política que tenemos para la provincia de Buenos Aires de cara al futuro. ¿Cómo la ve a la provincia en este momento? La Gobernador. vemos igual o peor que la nación. No se olvide que esta provincia es la que ha asumido la gran mayoría del ajuste que pidió el Fondo Monetario Internacional. Cuando el Fondo Monetario Internacional, cuando Macri le pide plata al Fondo Monetario Internacional para parar la corrida, el Fondo Monetario Internacional pone ciertas condiciones, pone reglas de ajuste. Todos los gobernadores, ninguno aceptó. La única gobernadora que aceptó mansamente las cláusulas del ajuste que pedía el Fondo Monetario Internacional fue la provincia de Buenos Aires. Y por eso la provincia de Buenos Aires ha bajado en el último presupuesto la educación, la salud, la seguridad, todos los ítems que corresponden y que tienen que ver con el informe que veíamos recién sobre cómo atacar la pobreza. Todos esos ítem ha sido reducido en su presupuesto y el único presupuesto que aumentó fue el de servicio de la deuda y el de publicidad, ¿no es cierto? Algo que ahora también está cuestionado en los informes de D'Alessio. Fíjese hasta qué punto están revertidas las cosas en la utilización del presupuesto, que tecnología tiene la mitad de presupuesto que comunicación y propaganda de la gobernadora Vidal. Bueno, quiere decir que la provincia está atravesando por un momento crítico y además no tiene una visión estratégica de desarrollo hacia el futuro. Claro. Bernie, ¿cómo viene viendo la interna a nivel nacional, por lo menos dentro del peronismo y el armado? Da la impresión que viene un tanto lento, digamos, todavía no hay candidaturas firmes a nivel presidencial, no hay referentes y sobre todo quería preguntarle por la aparición de Roberto Lavagna. Bueno, en cuanto al espacio panperonista, quien ha mostrado y ya ha dicho público su voluntad de competir en la PASO ha sido Daniel Scioli. El resto son todas meras intenciones y por lo tanto no podemos hacer ningún análisis a partir de las opiniones. ¿Usted o está de las alineado con intenciones. Scioli? ¿Cómo? ¿Lo va a acompañar a Scioli? Mire, hoy el único candidato a presidente por el espacio peronista que ha dicho que va a ser candidato y va a ir a una PASO y está dispuesto a ir a una PASO es el presidente. Pero Felipe también, Agustín Rossi también. Todavía dicen que van a ir, si no va Cristina voy yo, pero si va y no va y después si va fulanito, así no es. La sociedad necesita certeza. Desde ese punto de vista yo también he expresado no solamente mi voluntad, lo he hecho público,
de competir en la categoría de gobernador de la provincia de Buenos Aires, ir a la PASO como corresponde, preséntese quien se presente. Y en el tema seguridad, que es un tema que usted conoce en profundidad y que, bueno, más les puede gustar o no, pero nadie le puede discutir. Justamente, uno de los caballitos de batalla del PRO siempre fue el tema seguridad. Lo llevan ahora al actual ministro y candidato a diputado nacional en primer término. ¿Cómo está hoy la provincia? Bueno, confesión de parte, relevo de prueba, ¿no? Y lo escuchábamos a Alessio decir lo que veía del Ministerio de Seguridad de la Nación, y la provincia no escapa de la realidad. La provincia hoy, cuando uno camina en los diferentes barrios y sectores de la provincia de Buenos Aires, sobre todo primero, segundo y tercer cordón, la seguridad es por lejos el tema más preocupante en la población. ¿Y por qué es preocupante? Porque todos los días son delitos, robos, muertes que se producen en los barrios más carenciados, donde hay un blindaje mediático que no se toma conocimiento público, pero la gente siente la escasez de su bolsillo y la inseguridad en la calle. ¿Cuánto hay de la situación económica agravada, como bien decía, en el conurbano sobre todo, que decía Salvia, en pobreza, en desempleo, que tiene relación con el aumento de delitos? ¿Mucho? Mire, la verdad yo me voy a remitir a lo que dijo el jefe de la policía bonaerense. En la provincia de Buenos Aires los delitos aumentan porque aumenta la pobreza, no lo decimos nosotros, lo dice el jefe de la policía bonaerense. Por lo tanto, de ahí en más podemos hacer todas las especulaciones o todas las interrelaciones que tienen que ver entre pobreza, exclusión y delito, que claramente están muy relacionados. ¿Y usted cree que es viable cambiar, estos aspectos de seguridad? ¿Por qué no lo... ¿por qué le cuesta tanto a la provincia que ya ha visto la mano garantista, la mano dura, el meter bala a los delincuentes, terminar con un aspecto que hoy es muy preocupante? Mire, la provincia hace eje en dos cosas que ya han sido probadas en la provincia de Buenos Aires y no da resultado. Por un lado, se enorgullece de la gran cantidad de personal policial que han exonerado. Sí. Y les quiero recordar que la mayor exoneración de personal policial fue en la época de Ardarián. ¿Cuál fue el resultado? Ninguno. Después hablan permanentemente que tiene que ver con una cuestión de incautación de droga. Nada está más lejos que la realidad, porque a mayor incautación de droga, mayor circulación. Es una ley internacional que aceptan todos los organismos que estudian este tema. Y por otro lado, es imposible mantener un plan de seguridad por fuera de un programa de inclusión social, y este modelo económico excluye permanentemente y excluye el delito. Marni, ayer se conmemoró el 24 de marzo. Parecía que en estos años las Fuerzas Armadas habían quedado retraídas de la vida política, y este gobierno volvió a darle algún protagonismo, llevándolas a la frontera o permitiéndole hacer algún grado de seguridad interior. ¿Cómo está viendo esa evolución? Mire, en realidad es mentira que las Fuerzas Armadas estén trabajando en la frontera, porque hoy no hay presupuesto para que las Fuerzas Armadas vayan a la frontera, por más voluntad que tengan. Cuando nosotros éramos gobierno habíamos trasladado 3.000 efectivos de las Fuerzas Armadas a la frontera para colaborar en las tareas logísticas con la Gendarmería, que era un presupuesto millonario, pero era una prioridad para nosotros. Así que eso de que tienen un protagonismo hoy en la vida democrático y por sobre todas las cosas en la colaboración de la seguridad es totalmente mentiroso. ¿En cuánto ve? Porque veo que hay muchos que sostienen que ante la eventualidad de que el presidente siga cayendo como está cayendo en las encuestas, en imagen, haya un plan B corta de Vidal, ¿no? De la actual gobernadora, eventualmente candidata a presidente. ¿Usted encuentra alguna distinción política e ideológica entre el presidente y la gobernadora, o los ve que son parte de lo mismo? No, yo creo que Vidal y Macri son dos caras de la misma moneda. Yo creo que Vidal, no tengo ninguna duda, y me hago cargo de lo que digo, es la versión Macri recargada, porque es la que ha, como decimos recién, ha asumido sanguinariamente, sin medir ninguna consecuencia, los terribles ajustes que se hicieron en la provincia de Buenos Aires. Es la gobernadora que no quiere solucionar el problema de la educación, es la gobernadora
que dice que no va a abrir hospitales, es la gobernadora que desfinancia universidades porque dice que los chicos pobres no pueden ir a las universidades, es la gobernadora que ha bajado entre 20 y 30 persianas a las pymes todos los días, producto de esa carga tributaria terrible que le pone sobre los hombros a quienes generan empleo, y no es más que la versión recargada de Macri y sus políticas a nivel nacional. Muy bien, Sergio, gracias como siempre, y bueno, ya vamos a tener tiempo de analizar y debatir mucho ya en esta campaña en que estamos inmersos. ¿Cómo no? Gracias como siempre. Pedro Brigger, buenas noches. Buenas noches, ¿Cómo anda? seguramente muy bien. Muchos se enteraron que los Reyes de España quedaron atrapados en el avión durante una hora, tuvieron un percance con la escalera. En realidad los Reyes de España están atrapados en la historia más que en una escalera. Hace unas horas nada más, el presidente de México divulgó un mensaje donde dijo que le había enviado una carta al Papa Francisco y una carta también al rey de España para que pidieran perdón por las violaciones a los derechos humanos, se diría hoy en lenguaje contemporáneo, por la llamada conquista con la espada y la cruz. Veamos a López Obrador. Y ella una carta al rey de España y otra carta al Papa para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones a lo que ahora se conoce como derechos humanos. Hubieron matanzas, imposiciones, la llamada conquista se hizo con la espada y con la cruz. Se edificaron las iglesias arriba de los templos. Bueno, no todos los presidentes o presidentas de América Latina le exigen a los Reyes de España un pedido de disculpas. Por supuesto, de España respondieron que no se puede calificar la llegada dicen ellos, hace 500 años de los españoles a los ojos de hoy. ¿Te acordás que en su momento, cuando el Papa Francisco llegó a Bolivia, pidió perdón? Y también Evo se refirió a ese hecho. Tal cual, en nombre de la Iglesia. Pidió perdón en nombre de la Iglesia. La idea de López Obrador es en el 2021, en 2 años, conmemorar 200 años de la independencia de México, 500 años de la caída de Tenochtitlán, justamente la capital de los mexicas, y 700 años de la fundación también de Tenochtitlán. Así que muy fuerte lo que dijo hoy el presidente de México. No les gustó para nada a los Reyes de España. Les aseguro que esto les molesta mucho más que quedarse una hora atrapados en el avión. ¿Qué te parece? Y acá López Obrador, que no habló de la angustia que tenían, ¿no? No habló de la angustia, no. Habló de la realidad. Todo lo contrario. La realidad, se le puede decir que AMLO es la realidad. Sí, la fue una conquista, ¿no? Con violaciones, asesinatos, masacres masivas. Mientras muchos sostienen, cuando ahora los Reyes de España están nuevamente en la Argentina y cierto sector del periodismo guarda una fascinación un ministro argentino fue a España a pedir perdón. Sí, exacto. Alfonso Prat Gay. No hace mucho tiempo. Y el presidente también le pidió perdón ante el rey emérito, presidente también, la verdad. Pero bueno. Muy bien, gracias Pedro. Enseguidita volvemos. El anticipo que tiene Irina pone en duda de que Stornelli vaya mañana a presentarse ante el juez. Le voy a preguntar ahora enseguida tras la pausa, ¿qué prefiere Stornelli? ¿Que lo declaren en rebeldía? ¿O que, como hipotéticamente va a ocurrir si mañana va, lo procese el juez Ramos Padilla en esta causa? Esperando a Stornelli. Más audio enseguida con Juan, más información de Irina. Y además, el espionaje del D'Alessio Gay salpica a la provincia de Buenos Aires, como te lo adelantamos, y enturbian las relaciones en un Cambiemos que cruje. Novedades políticas, enseguida te lo contamos.